Hola, ¿qué tal? Bienvenida, les saluda Lola Hernández y sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Un Reencuentro con los Niños, un espacio creado para difundir entendimiento sobre la educación, el desarrollo educativo y emocional de los niños y también de los adolescentes y adultos. El día de hoy tengo un invitadazazazo conmigo. Tengo al biólogo José Ramón Alonso y voy a leer nada más un pedacito de su extensa biografía porque si no se nos va a ir toda la hora del programa hablando de todas sus grandes logros. Él es neurobiólogo e investigador de la Universidad de Salamanca en el área de neurociencia. Él es ex rector de esta misma institución, catedrático de biología celular y director del laboratorio de plasticidad neuronal y neuroreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Y bueno, ha dirigido más de 15 tesis doctorales, ha publicado 9 libros, tiene varios artículos científicos que ha publicado. Y lo más importante para mí, como madre de familia, como educadora, es que tiene un blog que voy a poner la liga debajo de esta entrevista, en el que pueden seguirlo y leer de una manera fácil, de una manera didáctica, todo lo que puedan aprender sobre el cerebro. José Ramón, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Lola. Un placer. Un placer tenerte aquí y tener con nosotros a una persona que nos va a exprimir el cerebro, porque nos va a poner a hablar y a entender un poco del cerebro. Y anteriormente yo hablé con José Ramón y le pedí que nos explicara todo lo que nos fuera a hablar sobre el cerebro de una manera fácil de entender, porque el cerebro es muy complejo, José Ramón. Y la pregunta con la que yo quiero arrancar el día de hoy, últimamente está de moda la neurociencia, la neuroeducación y por todos lados nos dicen que es necesario aprender sobre el funcionamiento del cerebro para poder educar a los chicos, no solamente en casa, sino también en la escuela. ¿Por qué resulta que es tan importante entender el cerebro? Bueno, pues porque de una forma muy sencilla, que así va a ser todo lo que hablemos, porque ahí están nuestras capacidades. Yo digo que está nuestro pasado, nuestras memorias, nuestros recuerdos, está nuestro presente, cuáles son nuestros sentimientos ahora, nuestra forma de ser, nuestra personalidad y también nuestro futuro, nuestros proyectos, nuestras habilidades con las que afrontamos lo que vamos a hacer en los próximos años. Entonces, en el ámbito de la educación, la herramienta con la que trabajamos, tanto los niños como los profesores, como los padres, es con el cerebro. Y si ha avanzado tanto la investigación en estos últimos años, pues tenemos que intentar aprovecharlo y ver qué cosas nos pueden ser útiles para, para mejorar el mundo de la educación. Yo digo que el camino nos lo ha marcado la medicina. La medicina hemos dado un cambio a lo largo de los últimos 100 años espectacular. Ya ha sido basado en lo que llamamos la medicina basada en la evidencia, en que las decisiones se hagan fundamentadas en datos, en experimentos, en investigaciones. Y creo que en el ámbito de la educación es un camino que tenemos que recorrer, que vamos teniendo cada vez más cosas, pero seguimos haciendo cosas como era también la medicina hace un año, porque siempre se habían hecho así, porque un gran profesor lo había dicho. Y luego nos dimos cuenta que en esa información que se repetía año tras año había muchos errores. Y yo creo, como te digo, Lola, que en el ámbito de la educación vamos a recorrer ese mismo camino. Ahora, José Ramón, yo vi un video en el que tú les explicabas a los niños sobre las diferentes partes del cerebro y su funcionamiento. Era fascinante ver a los niños cómo estaban aprendiendo, cómo levantaban esa manita para participar, para hacerte preguntas, para contestarte tus preguntas. Y si ellos estaban entendiendo su propio cerebro, ¿qué es entonces necesario que, por ejemplo, padres de familia entiendan sobre la función del cerebro? ¿Qué es eso medular que un padre puede, no sé, vivir en su día a día con su hijo? Sí, hay muchas cosas y yo creo que
que la inmensa mayoría de los padres lo hacemos. Lo hacemos sin darnos cuenta de que estamos haciendo lo más avanzado científicamente, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay cosas que es jugar y jugar con ellos. Hay cosas que es viajar y que someterles a ambientes distintos de los que conocen, a gentes distintas, incluso a idiomas diferentes. Otra cosa es animarles a que hagan deporte, a que hagan ejercicio físico, someterles a retos. Nuestro cerebro es un órgano que funciona muy bien cuando se le pone a prueba. Lo que no tenemos que hacer son esos entretenimientos pasivos de estar ahí sentados delante de la televisión, sino algo que nos excite en el buen sentido, ¿no? Que nos ponga a prueba, que nos pida hacer cosas distintas. O sea, ahora nuestros oyentes que están escuchando esto, que estamos hablando tú y yo, están ejercitando su cerebro y están acumulando nuevas memorias y están planteándose cosas de las que hacen normalmente, viendo sus recuerdos de cuando hicieron un viaje con sus padres. Entonces, eso es lo que a un cerebro le mantiene activo, le mantiene sano, le mantiene vivo. Ahorita acabas de hablar de las memorias, que nosotros estamos continuamente almacenando memorias o formando memorias, no sé cuál sea el término correcto. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos tenido memorias que nos han impactado negativamente y que a la larga aparecen en algún momento de nuestra vida y venimos a replicar eso mismo con nuestros hijos? ¿Cómo entonces sucede que yo puedo modificar eso en mi cerebro? ¿Cómo eso se ve en el cerebro? ¿Hay alguna manera que nos puedas ayudar? Porque creo que esa es una de las cosas que muchas veces como padres nos inhiben la relación con los hijos o nos deterioran la relación con los hijos. Bueno, menudas preguntas me haces, Lola. Vamos a ver. Salimos con ello. Eh, yo creo primero que estamos equivocados sobre lo que es la memoria. La gente creemos que es un registro del pasado, que es un almacén donde guardamos las cosas ahí como el que guarda las fotos de la adolescencia. No es eso, porque eso puede ser interesante, pero en realidad a un ser vivo como nosotros no le vale para nada. A nuestro organismo lo que le interesa es el presente y el futuro. Le interesa sobrevivir, le interesa que le vaya bien, le interesa en tener comida, pareja, lo que pensamos. Entonces, las memorias como registro del pasado son muy frágiles y son muy fáciles de manipular y cometen errores. Entonces, la memoria realmente lo que está intentando es que si nos encontramos una situación, tú has dicho antes una memoria negativa, si yo, imagínate que me asaltaron en una calle oscura y yo de repente paso por un sitio parecido, la memoria inmediatamente me avisa, me pone en tensión y recuerda que yo salí en aquel momento corriendo y que salió bien la cosa. O sea, me está dando la información para afrontar ese posible futuro. Entonces, en estos casos con los hijos, yo quiero decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si la memoria nos bloquea, si la memoria es negativa, si la memoria nos está afectando de una manera que no queremos, analicémoslo y convirtámoslo en algo positivo. Estudiemos cuál es la respuesta que tendría que haber sido. Y nuestro cerebro eso lo hace bien. Si tú le convences, le ejercitas, le dices que en vez de salir corriendo lo que tendría que haber hecho era, no sé, avisar a la policía, tu cerebro adapta esa realidad que vivió y te convence en un momento determinado, te puede llegar a convencer de que lo que hiciste fue llamar a la policía, pero te convence de que puedas seguir ese camino. Entonces yo creo que en esa relación con los hijos, que a veces nos suceden estas cosas que comentabas, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar cuál tendría que haber sido la respuesta. Tú dices, analizar la situación, no quedarte con lo que salió mal, sino decir, no, esto lo mejor que tendría que haber hecho era esto. Y si tú lo piensas, lo ejercitas de alguna manera, lo asumes, lo haces tuyo, esa será la respuesta que tu memoria te dará. Y yo creo que es un camino para avanzar positivamente en ese sentido. Definitivamente. Ya quisiera meterme en otro tema contigo, pero bueno, vamos a otra parte. En ese video que observé, que hablabas con los niños, les enseñabas algunas de las partes del cerebro, porque sé que tienen muchísimas partes, pero les hablabas de creo que 5 o 6 partes importantes.
¿qué es importante que sepamos de cada una de esas secciones del cerebro? Por ejemplo, del occipital o del cerebelo. ¿Qué es lo que es importante saber como madre de familia? Te iba a decir que nada, Lola. O sea, yo creo que es como cualquier tema. Tú imagínate, dices, oye, ¿te interesa saber las partes de tu auto? Porque dices, no, lo único que necesito es que me lleve y me traiga bien y sea seguro, no se estropee. Entonces yo a veces sí que creo que los niños son por naturaleza exploradores, son curiosos, yo digo, son investigadores de nacimiento. Y ellos les encanta ir más allá, les encanta saber cosas que no sabían antes. Entonces yo creo que ese es el juego, es decir, podemos decir, imagínate, la corteza frontal, que es lo que tenemos detrás de la frente, pues es importante en el juicio crítico, en la toma de decisiones, y podemos contar historias que son apasionantes. Te pongo dos ejemplos. Uno es un capataz norteamericano que estaba tendiendo una vía de ferrocarril de un lado a otro de los Estados Unidos, lo que hemos visto tantas veces en las películas de esos trenes que iban cruzando el medio oeste, ¿no? Este hombre, cuando había un obstáculo, una roca, lo que hacían era volarla, poner pólvora, apretarla con una barra de hierro y, y hacer una explosión controlada. Pero resulta que en algún momento algo falló, cometieron un error y la pólvora explotó no cuando tenía, sino cuando él estaba apretándola con esa barra de hierro. El resultado fue que la barra salió volando, pero le atravesó la cabeza. Entró por debajo del pómulo y salió por la parte superior de la frente. Se dice que es el paciente más famoso del siglo XIX, porque esto te estoy hablando del año 1848, 47, por esa época. Sorprendentemente, en una época que no había ni antibióticos ni formas de controlar las infecciones, este hombre sobrevivió. Y lo que fue llamativo de él, lo que sorprendió a todos los médicos de su época, es que su forma de ser cambió. Y algo que nosotros creemos que nuestra personalidad es algo fijo, que somos de tal manera, de repente nos encontramos con, yo digo, una mirada al espejo, que te das cuenta que no es así, que no somos, no estamos escritos en mármol, que de hecho, si pensamos como éramos hace 20 años, hemos cambiado en muchas cosas. Y por otro lado, cometemos el error de creernos que ese yo actual es el yo definitivo. Dice, sí, he tenido, pues si me hubieses conocido en la juventud, menudo desastre, pero no, ahora ya no, vas a seguir cambiando. Y yo creo que es una de las cosas bonitas de la vida también, que el futuro, yo digo, no está escrito y que nosotros podemos modificar, podemos aprender cosas nuevas, podemos hacer nuevos planes y todo eso es un poder enorme que nos da el cerebro. Y el segundo caso que te quería contar, bueno, Cuéntame. es muy reciente y es también muy llamativo. Fíjate, es una historia, yo digo, en cierta manera terrible. Un hombre, un maestro, casado en segundas nupcias, con una vida que podríamos decir normal, de repente empieza a tener acercamientos con la hija de su nueva mujer, una niña de 12 años. La niña se lo cuenta a su mamá y la mamá le denuncia. Y el juez le dice que tiene dos posibilidades, o ingresa en prisión o hace un tratamiento psicológico para solucionar este problema. Él elige el tratamiento, pero en medio de las sesiones de tratamiento, él también hace acercamientos con las enfermeras, con otras pacientes que están allí, y le expulsan. Y entonces él vuelve al juez, al juzgado, porque le tiene que poner cuánto tiempo de condena va a estar. Cuando está en el juzgado, el juez se da cuenta de que habla de una forma rara, habla de una forma pastosa, y también anda un poco raro, entonces busca un médico de los que están allí haciendo el trabajo forense y este médico le hace un estudio y encuentra que en esta misma región que a Phineas Gates, el capataz del ferrocarril que te conté, le cambió la personalidad, este hombre, este maestro, tiene un tumor del tamaño de un huevo de gallina. Cuando le extraen el tumor, él vuelve a un comportamiento normal. Entonces, ¿sabes? O sea, son cosas que te dejan, que te hacen pensar. Dices, bueno, o sea, dices que tenemos estos principios
morales que tenemos todos, ¿no? ¿Un tumor me puede hacer cambiar mis valores, cambiar quién yo soy? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que esa zona que controla nuestros instintos, por así decirlo, y que es la que hace que, que sepamos que vivimos en sociedad y que no es lo mismo el comportamiento que yo tengo que tener cuando estoy con otras personas que cuando estoy solo en una habitación, pues de repente todos esos criterios que nuestro cerebro se encarga de ellos saltan por los aires. Y yo creo que es eso, es decir, estos casos nos hacen darnos cuenta de cómo, por un lado, de frágiles y también de flexibles que somos, de cómo nos podemos adaptar a distintas circunstancias y cómo una lesión o un tumor, como en estos dos casos que te he comentado, pueden cambiar algo que creíamos que es casi tan intrínseco a la persona como su propia forma de ser, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa zona en donde están los instintos, José Ramón? Tú que me dijiste Bueno, que no era importante saber en qué zona, hoy quiero saber en qué zona. mira, en el estudio del cerebro ha habido una pelea durante siglos entre los que decían que las funciones estaban localizadas en sitios concretos y los que decían que eran difusas, que participaba gran parte del cerebro. Y, y yo, en cierta manera, estamos en un punto intermedio. Se supone que las funciones más evolucionadas, más superiores, que no es una palabra que me guste mucho, están en zonas más especializadas, más concretas, mientras que funciones más primitivas, como los instintos que lo mencionan, tienen una localización más difusa. Entonces, los instintos se supone que tienen una base genética muy marcada. También es algo que nos resulta muy complicado. Porque yo digo, fíjate, el cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Pero muchas de esas neuronas son diferentes entre sí. Están en sitios diferentes, tienen forma diferente, utilizan sustancias químicas diferentes. Y todo eso, el colocarlas en su sitio, en su destino, lo hacemos con solo 20.000 genes. Entonces, ¿cómo con tan pocas instrucciones colocas a tantas neuronas en su sitio? Entonces, es algo, entonces dices, ¿cómo un gen consigue? Yo pongo un ejemplo que me gusta mucho. Mira, pollitos, pero pollitos criados en una incubadora. O sea, nunca han estado con su madre. Has puesto unos huevos de un ave en una incubadora, han nacido los pollitos, pero nunca han hablado, por así decirlo, con un adulto. No es un tema de que les hayan dado instrucciones, de que les hayan aconsejado. No. Si a estos pollitos es el experimento, o sea, tú coges una silueta de cartón de un halcón, de un ave de presa que se puede comer a esos pollitos, si tú la silueta la mueves con una cuerda en la forma en que el halcón vuela, los pollitos se asustan y salen corriendo. Si tú coges la misma silueta de cartón, la pones con tu cuerda, pero la haces volar en sentido contrario, o sea, como si lo primero que avanzase fuese la cola, los pollitos no se asustan. Entonces, ¿qué demonios hay en los genes para codificar una diferencia tan clara en la misma figura, porque es la misma silueta, que se avanza de una manera, les ayuda a reconocer que eso puede ser un predador, un ave de presa que se va a lanzar contra ellos, y en cambio cuando es la misma silueta pero moviéndose en dirección opuesta, no les preocupa en absoluto. Entonces, no lo sabemos, no sabemos realmente cómo funcionan estas cosas. Ok, pues yo te preguntaba en qué sección estaba, simplemente para saber si podía yo colocarla en alguna categoría, como muchas cosas. Oye, José Ramón, y una pregunta. Este ejemplo que acabas de dar, por ejemplo, el de este hombre que tenía el tumor en el cerebro, eso no es una justificación para muchos hombres o muchas mujeres que a la larga se le acercan, por ejemplo, a niños, a adultos. O sea, eso no significa que a todos ellos les esté pasando lo mismo. Y lo quiero aclarar porque por ahí puede haber más de uno que justifique, Sí. quizá tiene un tumor en el cerebro. No podemos dejar que estos desalmados tengan esa excusa. O sea, realmente en las personas que tienen esos abusos suelen tener un historial previo en ese sentido. Mientras que en el caso de estas personas, como he dicho antes, toda su vida era perfectamente normal, jamás había tenido un caso.
Luego hay otro aspecto que es la evidencia de que existía un tumor y que eso se vio en una resonancia magnética. Fue hecho un resumen. La historia fue más llamativa porque después de localizarle el tumor se le extrajo por cirugía y, y volvió, digamos, a un comportamiento totalmente normal. Pero al cabo de 2 años y medio, la mujer vio que volvía a entrar en páginas de pornografía infantil. Y entonces avisaron eso y lo que encontraron es que el tumor se había reproducido. Entonces yo creo que es un caso excepcional que no tiene nada que ver, como decimos, con los delincuentes que intentan o que pueden intentar justificar sus actuaciones, pero me pareció interesante comentarlo aquí porque nos hace pensar lo que te decía, o sea, esa mezcla de flexibilidad, de que nuestro cerebro se adapta, y por otro lado de fragilidad, de cómo algo que creemos que es inmutable y que nos sentimos tan seguros, de repente algo muy, hombre, muy fuerte, como es un tumor cerebral o como es un accidente muy grave, puede dar un vuelco en lo que es esa persona. Pero lo has dicho muy bien, Lola, o sea, es decir, esto no es excusa para nadie y, y es una cosa, una situación muy excepcional y yo creo que muy, muy rara. Claro, y solamente por eso lo quería aclarar. Y además en esto de los cambios del cerebro, José Ramón, yo sé que incluso hay momentos en los que tú puedes experimentar algo en tu vida que te hace cambiar radicalmente, te conviertes en otra persona y no tuvo que ser un accidente ni una enfermedad, tuvo que ser un acontecimiento. ¿Cómo Sí, ocurre eso? Esto de la plasticidad cerebral de la que también tanto se habla, ¿tiene algo que ver? sí, sí, tiene todo que ver. Mira, nuestro cerebro, lo que te digo, está cambiando constantemente. Las personas que nos oyen desde que ha empezado a oír el programa, su cerebro ha cambiado y tienen nuevas memorias que están almacenadas en esos circuitos neuronales de lo que llevamos hablando este rato. Claro, es decir, estos son cambios, digamos, sencillos. Eh, Durante la noche, mientras dormimos, nuestro cerebro hace una limpieza y decide qué memorias del día son importantes y las consolida, las guarda. Tú antes lo has dicho muy bien. Cuando a alguien le sucede algo muy negativo, eso nos acordamos mucho porque nuestro cerebro dice, esto es importante, lo tengo que guardar, porque he sufrido mucho por esa circunstancia. Guardamos también las cosas buenas, pero fíjate, desgraciadamente no con tanta fuerza como las malas. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, que lo más importante es sobrevivir. Entonces, cuanto más anotes las cosas peligrosas, más seguro estás en ese futuro que quieres afrontar. Pero claro, luego hay experiencias enormemente duras y lo que se ven son cambios llamativos y muchos de ellos lo que se está estudiando ahora, lo que llamamos los trastornos de estrés postraumático. Si alguien ha vivido, pues es muy común en soldados, ¿no? Imagínate que fueron atacados y vio morir a uno de sus compañeros. Pues eso le genera un cambio muy potente en su cerebro y que se ve en toda una serie de cambios, se ven estos flashbacks, ¿no? Cómo le vuelve ese momento, cómo lo revive. Se ven cosas terribles como el aumento de suicidios. Entonces o sea, hay un interés mucho mayor porque aunque el estrés postraumático probablemente hay referencias desde los guerreros griegos en la batalla de Maratón hace 2500 años, pero claro, ahora lo estamos viviendo con mucha crudeza, lo estamos viviendo en nuestra propia generación, ¿no? Como gente que en teoría vuelve intacta y te das cuenta que no, que tienen heridas muy profundas. Lo que pasa es que son heridas, digamos, que no han sido, no son heridas de sangre, pero son heridas que les afectan terriblemente a su vida y que necesitamos saber mucho más sobre ellas. O sea, y esto yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que tú me preguntas, es decir, a alguien que ha vivido una experiencia, que digo, que lo has dicho también con claridad, o sea, es decir, ahí no ha habido una herida real, no, su cabeza no la ha atravesado nada, no hay un tumor, pero ha sido una experiencia tan brutal que de alguna manera ha quedado marcada. Y hay otro ejemplo que también es muy, muy llamativo. Mira, en el año 1944,
En Europa estamos terminando la Segunda Guerra Mundial y entonces para el gobierno holandés en el exilio pide que para que se bloqueen los transportes ferroviarios para evitar que los alemanes puedan mover tropas con facilidad. Los ferroviarios siguen lo que les han pedido y se detiene todo el tráfico ferroviario. Hacen una huelga, lo bloquean. Entonces, el ejército alemán, en represalia, impide otros tipos de tráfico, que son a través de las carreteras, camiones y eso, y a través de los canales, con barcazas. Entonces, debieron ser pocos meses, pero cuando se quitó ya se había metido el invierno. El resultado fue que en un país desarrollado como era Holanda, de repente, como no se habían podido transportar cosechas ni nada, hubo un hambre terrible. Ellos lo llaman todavía el invierno del hambre. Y entonces lo que se ha visto no solo es que lo que sufrió esa gente, sino que hay cambios tanto mentales como físicos en sus descendientes. Las mujeres que estaban embarazadas durante el periodo del invierno del hambre, sus hijos han nacido con diferencias, digamos, frente al resto de la población. Entonces se cree que es por el mecanismo que habrás oído, que se llama epigenética, que la epigenética nos modifica un poco la herencia con las experiencias que sufrimos, sobre todo si son, como estamos hablando, experiencias muy llamativas que nos impactan, y estamos empezando a darnos cuenta que hay algunos cambios que incluso como estos que vemos, cambios epigenéticos, son hereditarios. Entonces no solo afecta a la persona de la que estábamos hablando, sino también a su descendencia. Claro. Y José Ramón, en este caso me estás dando ejemplos que prácticamente son, voy a usar una palabra, brutales. O sea, Sí, ejemplos de un impacto emocional muy severo. Pero, por sí, ejemplo, en los niños, y yo misma lo puedo decir, pueden haber memorias que quizá no son de ese nivel de impacto, pero que las guardas para toda la vida. Por ejemplo, sí. un profesor que te dijo, eres un tonto o eres necio, y lo vas a cargar por toda tu vida. ¿Cómo el cerebro decide qué memoria va a guardar y qué memoria no? Si solamente el maestro me dijo una vez que yo era tonto o que yo era flojo, necio, lo que sea. Sí, porque nos impactó. Si tú a eso no lo has hecho mucho caso, no te lo has, digamos, bueno, el necio lo es él, lo dejas atrás. Sin embargo, si eso te ha generado ese impacto psicológico, te ha dejado un trauma en cierta manera, lo guardas. Lo guardas y guardas tu reacción y lo revives. Entonces, al final lo que estamos hablando es que son gradientes. Hay cosas, lo que decimos, dices, si yo te pregunto qué es lo que comiste la semana pasada, no te acuerdas porque no es importante. Y tu cerebro ha dicho, esta información no es importante, la borro. Pero si la semana pasada, cuando estabas comiendo, sonó el teléfono y alguien te dijo que una persona querida había tenido un accidente de tráfico, tú recuerdas perfectamente lo que estabas comiendo, cómo estabas sujetando la cuchara cuando sonó el teléfono. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha asociado ese momento con algo impactante y lo ha guardado. Entonces, tú decías antes, bueno, que yo me voy al extremo de esos ejemplos brutales, pero luego a partir de ahí pon todo, o sea, desde 100, digamos, lo más brutal, hasta cero, lo que no nos importa en absoluto. Entonces nos movemos, hay cosas de 10, de 20, de 30 o de 80. Y luego, claro, también depende en qué momento de la vida nos sucede. Hay momentos que somos más plásticos o que somos más sensibles, ¿no? Hablaba un día, pues, claro, el cerebro de los adolescentes es distinto. Hay cosas, antes, mira, la zona esta frontal que hablamos, decimos que se encarga del juicio crítico, de saber estar, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues resulta que se ha visto que esa zona madura más tarde. ¿Qué quiere decir? Que en adolescentes es muy posible que esa región cerebral que se encarga de tomar las decisiones, de saber comportarse, por así decirlo, todavía no ha terminado su maduración. Y por eso vemos que a veces se comportan muy bien y otras no se comportan bien, porque no saben distinguir bien las cosas. Entonces, yo creo que son cosas que nos pueden ayudar a comprender lo que está pasando,
a decir, bueno, pues algo que de forma empírica también vamos viendo. Dices, no, pues mis hijos cuando eran adolescentes discutíamos mucho y luego ya cada vez pues mucho mejor porque entendían las cosas. ¿Por qué? Porque su cerebro ha madurado. O sea, al final ese cambio de comportamiento se debe a que esos circuitos cerebrales que estaban todavía en desarrollo ya se han, por decir, ya han cristalizado en lo que podríamos llamar un cerebro adulto. Ahora, si yo a mi hijo, cuando era pequeño, por decir algo, le dije que era necio, por decir algo, y eso lo cargó, como tú dices, lo grabó en su memoria por todas las condiciones que se dieron. ¿Hay algo que yo pueda hacer para modificar eso? Yo como madre, no él Sí, evidentemente, yo. sí. Yo creo que hay cosas que sí que se pueden hacer. Una es explicar aquello. ¿Sabes? Si tú imagínate que estás pensando en algo concreto. Claro, si a ti te lo dice tu madre y dices, mira, yo, entonces si tú le cuentas, quitar, por así decirlo, nosotros diríamos quitar el hierro, diríamos en España, ¿no? Es decir, explicarle, mira, yo en aquel momento quería que reaccionaras, porque yo me daba cuenta que eras un muchacho enormemente inteligente y lo que no podía es dejar que te abandonases, que no aprovechases tus habilidades, tu inteligencia. Entonces yo creo que esa parte ayudará a quitar ese aspecto traumático de que mi madre, que es quien más me quiere en el mundo, me ha insultado. Y dices, no, yo no te estoy insultando, te estaba queriendo que reaccionases, ¿no? Y luego reforzar el mensaje positivo, o sea, digamos, de alguna manera, eh, quitar esa parte negativa, el positivo, que es decir, y mira lo bien que te has hecho desde entonces, cómo has avanzado en las cosas, cómo has mejorado, lo orgullosa que me siento de ti. O sea, trabajar esas dos partes, no dejar si hay algo que ha dejado una herida, ayudar a quitar, como vemos en las películas también, quitar los trozos de metralla, quitar ese hierro que hablamos. Y al mismo tiempo reforzar lo positivo, ¿no? Decir, yo esto era porque te quería y te quiero cada vez más y lo que quiero es que consigas tus sueños y voy a estar siempre aquí a tu lado apoyándote y ese yo creo que es el mensaje. No, y me encanta, me encanta. Un excelente mensaje que a lo mejor viene de un, no a lo mejor, pero viene de un científico. Entonces, tiene mucho valor porque siempre lo oyes desde el ramo psicológico, de coaching, toda esa parte que trabaja más, la parte de la psicología, pero Sí, no lo oyes muy a menudo de la parte de la ciencia. Entonces es muy importante lo que acabas de decir porque se complementa con lo que la psicología te dice. claro. Sí, yo creo que al Es final dices, la ciencia si nos vale para algo es para saber si algo es cierto o no, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso de avance constante y que hemos avanzado y hemos mejorado muchísimo. O sea, es decir, solo ver, digo, pues que los niños no se mueren. Si es que yo digo, ¿cuál es la mejor noticia que existe? Digo, es esa. En la generación de nuestros abuelos no era nada raro que alguien hubiese fallecido de enfermedades infecciosas, de sarampión, de viruela, de la polio, de lo que fuese. Y dices, y todo eso lo hemos dejado atrás. O sea, que es para que estemos orgullosos de ese camino recorrido, tampoco creer que somos inmortales, ¿no? Porque no es así y las enfermedades pues ahora son otras. ¿Por qué? Pues porque vivimos a edades avanzadas y entonces enfermedades que antes no eran frecuentes ahora lo son gracias a eso, a que vivimos mucho más, ¿no? Sí, tienes razón en eso, ¿no? Es decir, que yo creo que la ciencia nos ayuda a entender las cosas y nos va dando respuestas, aunque también, bueno, pues es un proceso que a veces nos damos cuenta de que cometemos errores, ¿no? Pero la ciencia también corrige sus errores, yo creo que es lo bonito que tiene. O sea, que si hay un dato que demuestra que algo está mal, se abandona inmediatamente, no te intentas aferrar a ello, que es lo que sucede en otros ámbitos, ¿no? ahora, José Ramón, en este tema de la plasticidad, no plasticidad, plasticidad Sí. cerebral, ¿qué, ¿qué es esta nueva aportación que saber de este tema nos trae a nosotros en nuestra vida cotidiana, a los padres de familia, a los maestros? Conocer que el cerebro es plástico, que cambia. O crece, ¿qué es lo que sucede? ¿Cambia? ¿Crece? Bueno, crecer como tal no. Cambia mucho,
suma nuevas neuronas solo en dos sitios. Antes teníamos una imagen como que el cerebro lo único que podía pasar cada día era ir perdiendo neuronas, irse haciendo cada vez más atrofiado, más peor. Y ahora nos damos cuenta que no es así. Entonces hay mensajes como que es que tengas la edad que tengas, puedes seguir aprendiendo. Que ese cerebro va a responder, como decíamos antes, a los retos. Entonces dices, si a ti te gusta bailar, vete a bailar. Me da igual que tengas 75 años, vete a bailar, es un ejercicio perfecto. Si te gusta escribir, escribe. Si te gusta aprender un idioma nuevo, es un ejercicio cerebral magnífico. Entonces, teníamos esa imagen como que, yo digo, como que fuéramos futbolistas, o sea, que a partir de los 30 años ya empezaba la decadencia. Bueno, pues en el cerebro no es así. Y esa plasticidad lo que nos dice es que todos tenemos una capacidad enorme de afrontar cosas, de mejorar en cosas. Otra cosa que también es cierta es que algunas cosas las empeoramos. Te pongo un ejemplo. Perdemos memoria y eso nos damos cuenta que se nos olvidan cosas pues, como vamos avanzando en la edad. Eso es normal. Pero, por ejemplo, con los años eres mucho mejor en el manejo de las emociones. Las personas de edad en las familias muchas veces son los que ponen paz en los conflictos, los que saben escuchar a uno y a otro y calmar a uno. O sea, eso es una habilidad de la que no nos damos cuenta apenas, pero que es importantísima. Entonces, yo hago una defensa en ese sentido. Es decir, no es que vivimos en una época como que glorifica la juventud y que a partir de ahí, como digo, solo empieza la decadencia. No es verdad. Todas las edades tienen una parte maravillosa y el punto importante es, como hemos dicho ya en esta charla, es ejercitarlas, o sea, poner el cerebro retos, hacerles como con los músculos cuando decimos vamos a salir a andar, vamos a ejercitarlos, hagamos lo mismo con el cerebro, ejercitémoslo, pongámoslo tareas, pongámoslo retos, exijamos que nos dé soluciones y el cerebro va a responder positivamente a todo eso. Hablando de plasticidad del cerebro, también hay una parte que es crítica, que le llaman el periodo crítico de intervención temprana. ¿Por qué Sí. es tan importante esa parte de la intervención temprana y qué edad, qué rango de tiempo incluye? Mira, es muy variable porque lo que sucede en nuestro cerebro va cambiando con los años. Y, y te pongo un ejemplo. Dices, los niños muy pequeños no guardamos memoria. De lo que nos sucedió cuando teníamos 2 años, si alguien se acuerda, está equivocado. Porque es que habrá visto fotos, se lo habrá contado a alguien, pero no, los primeros recuerdos que tenemos se supone que son en torno a los 3 años. Entonces, esa memoria se supone que es porque el cerebro está en tal ebullición, está modificando tanto sus conexiones que, que no se conserva. Y pocos años más tarde, por ejemplo, nuestro cerebro está aprendiendo el lenguaje. Estamos aprendiendo a hablar. Y aprendemos a hablar maravillosamente. O sea, es decir, todos tenemos claro que si quieres aprender un segundo idioma, los niños lo aprenden facilísimo y lo hacen con un acento perfecto. ¿Por qué? Porque su cerebro está en el momento de aprender idiomas. Entonces, tenemos esas ventanas que dependen un poco para qué tareas son. O sea, no hay una ventana general que sirva para todo. No hay la época perfecta para todo. Entonces, hay una ventana, lo que decimos, hay una ventana para hablar y otra ventana para andar y otra ventana para, qué sé yo, para movernos en ambientes diferentes o para relacionarnos en un grupo de amigos. Entonces todos tenemos esas ventanas. Pero ¿quiere decir que eso que más tarde no lo vas a poder hacer? Sí, lo que pasa es que lo vas a hacer o que te va a costar más o que vas a necesitar más tiempo o que no lo vas a hacer a la perfección, como un idioma. Dices, tú aprendes de mayor un idioma y dices, lo puedes hablar muy bien, pero la gente te nota que tienes un acento, te nota que el idioma no es perfecto como hubiese sido si lo aprendiste cuando tenías 2 años o 3 años. Entonces, lo que te digo, es decir, por concretar, en respuesta a tu pregunta, las ventanas depende de para qué y no es que sea una ventana que se abre y se cierra, son ventanas que muchas de ellas se mantienen abiertas durante mucho tiempo, solo que en alguna parte es, como decía, más fácil, más rápido, más eficaz. Por ejemplo,
José Ramón, en el tema del desarrollo del lenguaje. Yo ni siquiera he querido tocar contigo el tema de los trastornos del desarrollo, porque creo que eso se merece un programa completo. Y nos quedan como 10 minutos para terminar este. Pero en términos de desarrollo del lenguaje, en chicos con alguna condición, algún trastorno, alguna discapacidad, ¿cuál es esa ventana de tiempo para el desarrollo del lenguaje? Sí, son variables, ¿eh? Y lo que te digo, es decir, lógicamente y va a depender de cuáles son las condiciones de ese niño y por qué, si me dices tiene un trastorno, qué trastorno es, cómo le está afectando. O sea, yo digo, uno de los errores que tenemos es verlo siempre como un proceso progresivo, un proceso que va mejorando. Y muchas veces es así, pero ahí también se ven, por ejemplo, regresiones, movimientos hacia atrás. Entonces dices, tenemos ventanas, pero los humanos somos enormemente diversos unos de otros. O sea, hay niños que aprenden a hablar antes del año y hay niños que a los 3 años apenas hablan. Entonces hay unas diferencias muy, muy, muy marcadas. Dices, bueno, son probablemente, como decimos, una curva, ¿no? Es decir, la mayoría están en un punto medio. Pero luego también es ver que si hay un niño que tiene, por ejemplo, es un trastorno del lenguaje, ¿por qué es? ¿Qué es lo que ha podido generarlo? Porque muchas veces el problema es que no sabemos, pero también si tenemos claras las circunstancias podemos ver. Y luego vuelvo un poco a lo de antes, es decir, incluso si alguien tiene un trastorno y para ese trastorno tenemos una solución, el cariño y el entretenimiento y el aprendizaje y el dedicar horas, yo digo, eso siempre funciona. A un niño hay que quererle y enseñarle. Y ya luego todo lo demás va en segundo lugar. Bueno, pues entonces en el siguiente programa que te entreviste, ya te voy a hablar directamente del autismo, que Muy es uno bien, de los Erika. trastornos del desarrollo que a muchos de los que te estamos escuchando nos interesa y de ese tipo de desarrollo del lenguaje. Pero bueno, todavía nos quedan unos minutitos y yo tengo una pregunta para ti. En términos de educación como maestros, ¿qué es lo que un maestro puede hacer diferente a como se está haciendo hoy en día para estimular el cerebro de nuestros chicos? ¿Qué es lo que los educadores deben tomar en cuenta dentro del aula? Fíjate, yo el mensaje cuando he hablado así en reuniones con educadores, yo les decía que sigan el camino de la ciencia. O sea, que muchas veces tomamos decisiones sin saber muy bien por qué. Y entonces yo digo, hagamos pequeños experimentos y llevemos la ciencia a las aulas. Busquemos, como hablábamos al comienzo, una educación basada en la evidencia. Te pongo un ejemplo. Dices, en España hay a menudo un debate sobre los deberes a los niños, las tareas que se le ponen para realizar en casa. Porque somos uno de los países, desde luego de Europa y probablemente del mundo, que más deberes ponen a los niños, que se vive como una tragedia, porque los niños no pueden ir a jugar, los padres están enfadados que ellos tienen que estar allí ayudando con los deberes, y lo peor de todo es que no sabemos si eso realmente es eficaz. Y tú puedes hacer lo que haría la ciencia, es decir, yo tengo en esta clase 50 niños o 20 niños. Voy a hacer que 10 hagan 2 horas de deberes y otros 20 minutos de deberes. Y voy a ver si eso marca una diferencia. Entonces yo creo que necesitamos esas experiencias controladas, científicas. O sea, que no hagan las cosas, como te digo, como en este ejemplo que os pongo, porque siempre se han hecho así, sino que estemos muy abiertos. Hay muchas experiencias en otras escuelas muy innovadoras, pero que lo sometamos todo a ese filtro que es los estudios científicos, o sea, que realmente estemos trabajando con evidencias. Yo creo que lo decía antes, pero es que me parece importantísimo, porque veo un montón de cosas que dices, es que las hacemos sin saber realmente por qué lo hacemos. Entonces no puede ser que vayamos en ese barco que es la educación, sacando cubos de agua para que no se hunda y no sabemos ni por qué entra el agua ni hacia dónde va el barco. Entonces yo creo que ese es el mensaje, es decir, venga, vamos a trabajar en equipos. Yo creo que
los que trabajamos en los laboratorios de investigación estamos muy dispuestos a colaborar, a decir, venga, vamos a hacer algo conjuntamente, porque yo también de eso puedo aprender mucho. Entonces yo creo que ese sería el mensaje. Luego dices, los consejos a los maestros realmente yo creo que ellos lo saben, ¿eh? O sea, decir, ¿qué cosas? Pues que los niños duerman el número de horas suficiente. Eso es importantísimo. Que en la clase no haya ruidos, que se eviten los ruidos en lo posible, que los niños estén bien alimentados, que los niños hagan ejercicio físico, que los niños, lo que digo, se les someta a retos. Los exámenes son buenos, porque es un reto para el cerebro. Entonces dices, tienes que ir a un ritmo adecuado a tu edad para entender que tienes que responder a exigencias, a dificultades. O sea, yo creo que a veces educar no es envolver a los niños en algodón para que no les afecte nada. Educar es prepararles para la vida real que van a tener que vivir, como digo, adaptada a su edad y a sus circunstancias personales. Entonces yo voy mucho a estas cosas que te digo, es decir, a trabajar, leer, por ejemplo. A veces nos olvidamos de la lectura. La lectura es algo maravilloso que dices, ya no solo estás expuesto a tu realidad, sino que puedes irte a la isla del tesoro en un barco de vela. O sea, tú ves mundos y tu mundo se multiplica y tu conocimiento se multiplica. Entonces, eh, estas cosas son las que tenemos que hacer con ellos. Lo que te decía antes, ir a explorar, ir a los museos, cantar. Yo fíjate, no, nada de lo que he dicho, como yo digo, cuesta dinero. Todo son cosas que en cierta manera hacemos a nuestro alrededor, pero tenemos que hacerlo con la plena conciencia de que eso es bueno para el cerebro de nuestros hijos, de nuestros alumnos y de que estamos ayudándoles a afrontar el futuro. Y como digo, cosas muy sencillas pero realmente eficaces. Claro, y además algo que dijiste ahorita que me encantó es que traigas la ciencia al salón de clases y en realidad no solamente es traer actividades científicas, por ejemplo, al salón de clase, es que el salón de clase es un laboratorio. El observar a los chicos, Exacto. cómo se comportan, cómo aprenden, cómo conviven, es un laboratorio. Totalmente de acuerdo, Lola. Y yo creo que hay otra cosa que es darles voz. Es decir, ¿qué es lo que quieren hacer? Que sean ellos también protagonistas, o sea, que evitemos que se conviertan en elementos pasivos, que están solamente ahí como lo decía, como cuando estamos, no puede ser que el profesor sea una variante del televisor, que esté ahí soltando información, no, entonces enseñémosle a ver la importancia de las cosas, a que ellos digan qué cosas les interesaría aprender, pongámosle en situaciones que no han vivido antes. Yo creo que ese es parte de ese trabajo de lo que tenemos que hacer. Y el profesor no ser un variante del televisor que además es aburrido porque no es interactivo. No le aprietas un Eh, botón y le salen lucecitas o le picas por acá y le salen pelotas, A un profesor bueno le sale de todo, de pero yo creo todo. que o sea, es el que puede, como tú bien dices, interaccionar, sacar de cada alumno lo mejor. Yo digo, de las cosas que más nos marcan en la vida son los buenos profesores que hemos tenido. O sea, yo creo que es decir, mira, en mi mundo de la universidad se busca mucho a los grandes investigadores, ¿no? Pero yo digo, es que buscar a los grandes profesores, al que da clase, que te marca, que hace que ames su asignatura, eso lo valoramos poco y tendría que ser casi lo primero de todo, ¿eh? O sea, gente, yo lo intento, ¿eh? No sé, alguna vez confío en poderlo conseguir, y con mis estudiantes que digan que amen la asignatura que yo imparto, que les entusiasme como me entusiasma, que me paso el verano estudiando para que sea atractivo para ellos. Entonces, lo que digo, o sea, es decir, a mí alguna vez me preguntaba, ¿cuál es tu sueño en la vida? Digo, que los alumnos se acuerden de mí con un buen recuerdo, ¿no? Con eso, fíjate que me daría por satisfecho después de haber hecho tantas cosas distintas en la vida. Bueno, yo creo que tienes muchos amigos no, o muchos alumnos que se acuerdan de ti, porque para mí algo que es muy valioso es conversar con personas como tú y como muchos otros que he tenido la oportunidad, que son personas con muchos estudios, con un desarrollo profesional muy profundo, pero que todavía son capaces de bajarse al suelo y de explicarnos a cualquier terrícola las cosas que pueden ser tan complejas como el cerebro.
Nada, muchas gracias, Lola. Yo disfruto mucho contando estas cosas y darte las gracias a ti y a todos los oyentes por haberme permitido entrar en sus casas hoy. Exactamente, pues yo quiero a ti agradecerte, José Ramón, y además, como lo dije hace unos minutos, definitivamente tendremos que hacer otra grabación en referencia al autismo nada más, porque ese es un tema que a muchos nos interesa y que hay mucho por entender del cerebro de estos chicos. Con Así mucho que gusto. Quedamos estamos emplazados. esperando. Muy bien. ¿No? Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Espero que hayan disfrutado esta conversación con José Ramón Alonso. En esta misma grabación voy a poner la liga para que puedan conocer sobre lo que él escribe en su blog y también en la página de Autismo Diario, en donde él tiene muchos artículos muy interesantes al respecto. Que tengan una hermosa semana